Buenas noches, nos encontramos en esta ocasión con el licenciado Marcelo Medina, director y fundador de la escuela Julius Dobner, escuela para personas con discapacidad visual. Es una de las instituciones más importantes y relevantes del centro del país, por todas las labores que realizan con los docentes y los estudiantes para realizar una verdadera inclusión educativa en el Ecuador. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, gracias por esta entrevista. En realidad hablar de la inclusión hay que hablar bastante y estoy dispuesto a dar a conocer lo que se viene realizando en este campo muy importante. El objetivo de realizar esta entrevista es conocer el trabajo que realizan los docentes en la inclusión educativa para personas no videntes. Licenciado, díganos, ¿a qué se refiere la inclusión educativa? ¿Qué es la inclusión educativa? Bueno, la inclusión educativa, como la palabra mismo lo indica, estar incluido dentro de muchas actividades que la sociedad mismo viene realizando. Dentro de ello estamos tomando en cuenta la educación, el aspecto laboral y familiar. En realidad, la inclusión no solamente se puede dar de una persona con discapacidad, sino de todas las personas que muchas veces por A o B situación se encuentran relegadas. Apartadas a un lado solo por una diferencia física. Puede ser física, mental, puede ser de raza, lógicamente también se da, ¿no? Se vive todos los días. Sí, ¿no? esa es la manera. Claro. Díganos, licenciado Marcelo, ¿cómo se manejaba la inclusión educativa en épocas anteriores? ¿Cómo era esta actividad, si existía antes? Bueno, esta palabra inclusión no lo había antes. La palabra anterior se utilizaba la integración a la vida social o a la educación. Pero integración se notaba simplemente estar integrado, pero no participando. En la actualidad se entiende que inclusión es participar, decidir, opinar. De tal manera que antiguamente, como en toda situación, siempre hay un inicio, y el inicio se da más o menos en la década de los 70, con la participación de personas con discapacidad en la educación. Son algunas personas contaditas que se incluían en la educación, pero sin ninguna institución de respaldo. Sí, lógicamente sin ninguna institución de respaldo, ya porque eran conocidos, eran personas influyentes, se podían ingresar a los colegios. Y usted como joven estudiante, ¿cómo avanzó a realizar sus estudios en esas épocas en las que no se daba tanta apertura a las personas con discapacidad? Ya, bueno, nos fuimos a hablar en el Colegio Benito Juárez. Ahí, gracias a la intervención de personas que ya tenían una experiencia sobre esto de la integración, que actualmente se dice inclusión, realizaron una reunión, una sesión para dar a conocer lo que es justamente la integración o la inclusión para las personas con discapacidad dentro de la educación, qué material se va a utilizar, cómo se va a realizar justamente los trabajos, las lecciones, los exámenes. De esa manera dieron oportunidad en el Colegio Benito Juárez, donde yo me eduqué 3 años de educación básica, que se llamaba antes el ciclo básico, ¿no? Entonces se demostró justamente que una persona con discapacidad, teniendo ese ímpetu de salir adelante, de superación, entonces se puede realizar. Luego yo vine acá al Colegio Bolívar y asimismo solicité la matrícula. No me dieron inmediatamente, tuvieron que hacer un examen, un test psicológico para ver la capacidad de una persona, ¿no? Y luego salí avante en esa situación
y finalmente pues me dieron la gran oportunidad para incluirme dentro del Colegio Bolívar, y ahí fue ya mi trabajo, ¿no? Justamente llegaba, todo Claro, profesor por su llegaba, cuenta mismo. todo profesor llegaba y simplemente decía, ¿y ahora cómo hago con usted? Y yo le dije, no se preocupe, licenciado, que conmigo no va a haber ningún problema, porque yo le voy a dar las tareas en el sistema Braille, yo le voy a leer el sistema Braille y yo asimismo voy a dar las lecciones, los exámenes de manera oral, ¿no? Y todas Claro. las anotaciones se realizaba a través del sistema Braille, el sistema de escritura que es en alto relieve. Claro, usted tuvo que abrir las fronteras, ¿no es cierto? Fue de las primeras personas que por su propia cuenta realizaron la inclusión educativa, sin que exista algún conocimiento sobre esta actividad, sobre esta forma de realizar el proceso educativo para una persona con discapacidad. Así fue, ¿sí? Con la capacidad que uno se ha demostrado de que como en toda cosa, cuando hay algo diferente, algo raro, ¿no? La sociedad Entonces, no la está sociedad no lista está preparada, para... entonces en ese momento no se retienen, ¿no? En no dar paso a la persona que quiere superar, pero con la Claro. capacidad que uno se da a conocer, con la capacidad que uno se brinda, entonces ahí ya se va abriendo el camino para que vengan otras personas. Asimismo en el Colegio Bolívar ya han pasado ya 6 personas que han ingresado en el instituto actualmente del Colegio Bolívar. Estudiantes que también pasaron por su institución, claro, ¿cierto? lógicamente pasaron por mi institución, porque bueno, Para capacitarse. cuando vine para acá, mi objetivo era crear la escuela, para de esa manera también ayudarles a los compañeros para que puedan ellos también ingresar a un colegio regular, ¿sí? Entonces de esa manera se ha ido trabajando, y bueno, en la actualidad ya gracias a las ayudas técnicas y tecnológicas como es la computadora, como es el internet, entonces uno se puede acceder a diferentes actividades e información que brinda justamente lo que es el internet. Ya. Díganos, licenciado, usted nos puede decir de qué forma se debería capacitar a los docentes para, para que ellos puedan realizar una verdadera inclusión educativa. Sí, a los profesores, a todo el personal docente, se debería también impartir lo que es la inclusión educativa, para que ellos tengan otra mentalidad, tienen que estar preparados mentalmente, espiritualmente, para que justamente ejecutar lo que es en la actualidad que existe ya la ley, ¿no? Claro, La ley que de estén discapacidad. capacitados para realizar este trabajo como debe ser, ¿no? Sí, y como ahora se llama el buen vivir, ¿no es cierto? Para todas las personas debemos justamente practicar con todas las personas, no solamente con personas con discapacidad, porque la inclusión se da también de personas sin discapacidad y también de personas con discapacidad. Entonces deben existir una capacitación inclusive de adaptaciones curriculares, cómo debe enseñar matemáticas, cómo debe enseñar lengua, debe enseñar ciencias naturales, geografía, etcétera, a través de mapas en alto relieve, manejar material didáctico, inclusive realizar, confeccionar, ¿no?, material didáctico que va a facilitar justamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Es una forma más factible para adaptarse a este nuevo proceso, ¿no es cierto? Sí, sí, Ya. lógicamente. Díganos, licenciado Marcelo, ¿cómo se debería dar una verdadera inclusión educativa? Porque a veces se habla de una inclusión educativa, pero en realidad se la está cumpliendo como debe ser. No se está cumpliendo como debe ser. Como digo, esto tiene que pasar mucho tiempo y tenemos que seguirnos preparando. Claro. Y mantener también una buena disciplina. O sea, siempre recordar de lo que yo aprendí para poner en práctica. Porque muchas veces, bueno, vamos a los cursos, a los seminarios, en ese momento nos queda como que dice clarita la película, pero en el momento de practicar nos olvidamos. Inclusive a veces nos olvidamos de unos buenos valores, ¿no es cierto? Claro. De participar, de compartir con la sociedad, con la comunidad,
lo que yo aprendí. Asimismo, recibir enseñanza también del estudiante, ¿por qué no? Uno también se aprende del niño, Claro, todos somos humanos. del recién nacido, Todos se los días aprende, aprendemos ¿no? algo nuevo. Cada vez aprendemos algo nuevo. Entonces, eso es la verdadera inclusión, ser humildes, ¿no? Ajá. Ser bastante accesibles para que esa persona, los niños también puedan asimismo ser amigos del profesor y también puedan ellos aprender. Y la enseñanza debe ser bastante dinámica. Con bastante dinámica nosotros debemos ahí un poquito también utilizar, qué sé yo, programas dinámicos, tecnología, bueno, hay muchas cosas Claro, que para se puede realizar un buen utilizar. trabajo, ¿no? Claro, para hacer un buen trabajo. Ya. Díganos, licenciado Marcelo, ¿cómo se debe llevar a la práctica la inclusión educativa? Que muchas veces solo hablamos en teoría, pero ya en práctica, ¿cómo en verdad se debería realizar? ¿Ya? Bueno, cuando un niño, por ejemplo, ya llega a su colegio o a su escuelita, ¿no es cierto? Ya. Primeramente, socializar, crear un buen ambiente entre los compañeritos. Que aquí tenemos un niño, no va a decir que es un niño especial, simplemente vamos a recibirle a Juanito, por decir, ¿no? Claro. Ya vamos a integrarle, Por es ejemplo. nuestro amiguito, muy bien, hacerle sentir bien, sin decirle que él tiene una discapacidad, etcétera, etcétera. Claro. Porque los niños en realidad no saben lo que es discapacidad. Los niños no tienen esa mentalidad de que realmente hay diferencias, ¿no? Claro. Ya. Entonces, de esa manera podemos seguir trabajando, y eso sí se ha logrado, ¿no? Cuando se trabaja de esa manera. Y Conjuntamente los profesores con los estudiantes, claro, y los padres. exacto. Y estas clases se debe impartir también con los demás compañeros, asimismo, llamarles, decir, vea, miren, vengan a ver cómo se da una clase, ¿no? Dónde está un niño con discapacidad, pero sin hacerle sentir que tiene la discapacidad. Y en definitiva, para cualquier persona, puede ser de raza, puede ser, qué sé yo, de indígena, etcétera, ¿no? Entonces, no debe hacerse sentir justamente esas diferencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa manera podemos hablar lo que es realmente una inclusión. Ya. Y hablando ya en forma práctica, cuando nos referimos a, digamos, todo un proceso de inclusión educativa, ¿cuál es el objetivo de realizar una inclusión educativa ya para un ámbito de vida profesional, digamos, o una inclusión ya social? Bueno. Del estudiante ya cuando se gradúa, ¿qué objetivo tiene la inclusión educativa? Correcto, muy bien la pregunta. En realidad, ¿cuál es el objetivo? Justamente es para insertarse profesionalmente, laboralmente, que una persona con discapacidad puede formar una familia, puede participar, qué sé yo, participar como un verdadero ciudadano, ¿no? Cumpliendo los derechos, los deberes, qué sé yo, puede ser un candidato a una autoridad, ¿no es cierto? Puede ser presidente, vicepresidente, etcétera, asambleísta. ¿Pero por qué? Porque justamente está cumpliendo un rol dentro de la sociedad para que esa persona pueda ser participativa, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, de esa manera estamos cumpliendo los objetivos de que realmente una persona ya está incluida, ya no tiene ese temor del que dirán, claro, qué me dirán, etcétera, ¿no? Me harán un lado, nada de esas cosas, simplemente participando cada vez en estas contiendas, uno se puede realmente demostrar justamente la capacidad, ¿no? Entonces, a los niños, a los jóvenes se va diariamente trabajando, mentalmente también se va trabajando de que justamente todos tenemos el mismo derecho. Ya. Por último, quisiéramos que nos ayude con una recomendación para saber en realidad cómo interactuar con una persona con discapacidad sin hacerle sentir discriminada, sobre todo los docentes, para que no se sientan de una forma un poco indiferentes a los estudiantes con discapacidad en una verdadera inclusión. Sí, como dije, pues no, desde el maestro tiene que estar justamente ya preparado para prepararles a los alumnos para que crear un buen ambiente, ¿no?
Entonces, con un buen ambiente de trabajo, ya pues todos mismos, ya trabajamos motivados todas las tareas y también asimismo participamos, ¿no? Participamos y sacamos un buen producto justamente cuando Claro. ya están ya en graduación, ¿no? Ya tenemos un buen producto que está ya listo a enfrentar la vida, a afrontar la vida y ser útiles, ¿ya? Y además no solamente debemos preparar, ¿no? Esa es una buena recomendación, no solamente los maestros deben preparar, también los padres, la familia, ¿no? La sociedad, las autoridades, ¿no? Las autoridades seccionales, nacionales, porque en realidad crean obras sin tomar en cuenta a las personas con discapacidad, qué sé yo, Claro, que muchas tiene que veces ir con una silla de ruedas, con un bastón, que tiene que la ir... ciudad aún no sí, está adaptada a las condiciones de una persona con discapacidad física. no, la ciudad puede estar adaptada, la mentalidad debemos estar adaptados Claro. para que justamente la ciudad se vaya dando de acuerdo a la necesidad de las personas, ¿no es Muy cierto? bien, Entonces sí. tenemos que prepararnos mentalmente para poder realizar las obras, para poder planificar justamente los proyectos en beneficio de la comunidad. Ya. Sí, en realidad, esta entrevista fue muy agradable porque pudimos obtener un punto de vista más amplio sobre la inclusión educativa y no solo educativa, sino social, de una inclusión de personas con discapacidad física, mental, y no solo personas con discapacidad, sino personas de de una distinta etnia, raza, condición social muchas veces, ya que la inclusión ayuda a que la sociedad se fortalezca cada vez más para poder crecer como país, como ciudad, poder crecer como humanos. Muchas gracias, licenciado Marcelo Medina, por su tiempo y por su disposición para esta entrevista, por saber su historia, una pequeña parte de su historia que es muy importante y muy interesante saberla. Muchísimas gracias, estoy agradecido por esta entrevista, pues, y quiero también así mismo enviarles un mensaje realmente de que debemos ser humanos, debemos participar como personas, no debemos ser materialistas, debemos más bien ser muy dedicados, ¿no? Muy disciplinados en lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Reportó para ustedes Fabricio Medina para la unidad educativa González Suárez para el área de investigación. Muchas gracias.